Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, un saludo a todos, a nuestros conocidos y a los nuevos. Hola, ¿qué tal? Ernesto, Renzo, a ver, ¿quién más está por aquí? Eh, Gabriela, mira. Ok, un gusto a todos, muchas gracias por conectarse, por participar en esta charla de análisis de partidos de fútbol. El día de hoy vamos a hablar sobre análisis de dos partidos. El partido que se jugó ayer de la Community Shield entre el Arsenal y el Liverpool. Y vamos a hablar también sobre el partido de Alianza y Cusco FC, que ambos nos dejaron cosas bastante interesantes. Pequeño paréntesis, para los que estuvieron atentos, el día de hoy se jugó la final de la Champions League femenina. Partidazo, la verdad que el partido estuvo muy interesante. Y para los que siguen un poco el fútbol femenino o en parte ven de rato en rato el fútbol femenino como yo, el partido, verdad que muy pocas cosas que envidiarle al fútbol masculino, ¿no? O sea, velocidad no solo de las chicas jugando, sino también de circulación de balón, están jugando mucho a unos toques, justo lo conversaba con Silvio, que se veía rápido el partido, ¿no? Entonces, los pases rápidos, los pases tensos, eso es lo que Y a trabajar el despeje. le da velocidad al partido, ¿no? Vi muy pocos pases que se quedaran cortos, ¿no? Y eso hace que se vea el partido, me parece, más rápido. Los pases o sea, digamos que fuertes, tensos, a mí me daba mucho gusto, estaba muy divertido, muy entretenido ese partido, ¿no? Para los que estén interesados a veces haciendo la comparación, ¿no? con el fútbol peruano, yo creo que a veces parte de eso es el hay dos cosas. Los pases me parece que no son lo suficientemente fuertes. Ahora justo que veíamos los partidos del medio local y dos que se juega, se detiene mucho la pelota, ¿no? O sea, muchos jugadores eh, paran la pelota y después recién a los dos toques ya deciden qué van a hacer, ¿no? En cambio, cuando juegan a uno o dos toques, el fútbol se ve más rápido. Bueno, entonces, muy breve para los que no nos... Un momento. Muy breve para los que no nos conocen. Ahora que estoy escribiendo. Un gusto saludarlos a todos. Amauta Fútbol es una comunidad que buscamos generar conocimiento, intercambiar conocimiento y conceptos de fútbol y experiencias a fin de mejorar todos como entrenadores o profesionales relacionados al fútbol, ¿no? Amauta Fútbol tiene, como están participando ahora, videoconferencias gratuitas todas las semanas, a las cuales pueden acceder en la página web. Hay una slide, una web de videoconferencia en la cual pueden ingresar a todas las videoconferencias. Y ya venimos haciendo esto más de 5 meses, así que van a encontrar de todo, de todos los temas, de análisis de fútbol hasta herramientas, nutrición, scouting. Ahí hay montón de cosas para que vean. Y adicionalmente tenemos los cursos. En este caso tenemos los cursos por dictarse, el de táctica colectiva, que comienza el 8 de septiembre, eso lo dicto yo. Aquí está el temario. Y el curso se dicta en esta aula virtual. Acá pueden ver los contenidos. El objetivo del curso es tratar los principales conceptos de táctica colectiva. En este caso elegimos la presión organizada, el contraataque, el juego combinativo, los bloques defensivos. Y cada unidad, además de presentarte los conceptos y de desagregar los conceptos, te ofrecemos ejercicios, ¿no? Como ven acá, hemos separado los conceptos relacionados a este concepto gigante o grande, táctica colectiva, y después te presentamos eh, entrenamientos para que se puedan trabajar estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en esta sesión, o al menos trabajando el concepto de contraataque, eh, en el contraataque se ven situaciones, ¿no? Acá le llamamos situaciones de juego, que son situaciones 3 versus 2, 2 versus 1, y mediante ejercicios cómo podemos trabajar estas situaciones, ¿no? Previamente con unos conceptos que ya hemos enseñado, como fijar, ¿no? Como generar situaciones, reducir las situaciones
3 versus 2 en un 2 versus 1, 1 versus 1, ¿no? Entonces, eso trabajamos en el curso de táctica colectiva. Y para los que todavía estén interesados, tenemos el curso de nutrición que comienza el día martes, ¿no? Nutrición deportiva, así que los que estén interesados, escriban, nos pueden escribir por aquí, por el chat de esta videoconferencia, nos pueden entrar a la misma web, hay una opción para que escribas, acá hay una opción para que te puedas comunicar por WhatsApp y te den más información. Así que los invito a todos a que visiten la web, que vean las videoconferencias, que acá hay mucho material, vean los cursos que están interesados, nos sigan en las redes sociales, que la página de Facebook ahora está bastante fuerte, hay mucha info, hay mucha gente que está conectada, así que siempre compartimos información de interés y estar conectados para lo que ustedes necesiten. Así que, nada, eso como presentación general, atentos que siempre estamos realizando videoconferencias, siempre tratamos de hacer cosas nuevas para, uno, dar herramientas para el sector deportivo, el sector de entrenadores en el país, que creo que necesita formación y manejo de herramientas. Nos caracterizamos porque estamos sacando siempre oferta adecuada a lo que los entrenadores necesitan, ¿no? Manejo de herramientas, en este caso gestionar las escuelas virtuales, análisis de partidos, diseño de ejercicios, que son cosas que son bastante prácticas y que creo que se pueden utilizar en el corto plazo. Y adicionalmente ya tenemos como compromiso mantener esta línea de análisis para empezar a construir conocimiento de fútbol, conocimiento técnico, táctico, con respecto también a las ligas, a la liga peruana y tomar algunos ejemplos de ligas internacionales, ¿no? O sea, ya ven, por ejemplo, Alianza lo venimos siguiendo desde el retorno de la pandemia, ¿no? Lo mismo Cristal, tenemos 3 equipos, 4 equipos que ya venimos siguiendo y se va construyendo un conocimiento a partir de seguir analizando los partidos, ¿no? Entonces, los que estén interesados siempre en fútbol, en seguir fútbol internacional y fútbol peruano, este puede ser una referencia para que vengan y compartir, llamemos conocimiento, opiniones sobre el desarrollo y la evolución de los equipos, ¿no? Eh, entonces, ese también es un espacio para ir construyendo, que creo que no hay mucho en el fútbol peruano, ¿no? En el fútbol peruano hay un análisis muy, muy superficial, si es que hay cierto análisis, ¿no? Entonces, los que quieran encontrar alguna información adicional sobre los equipos o análisis de ciertos equipos en el Perú, acá tratamos de hacerlo, ¿no? Lamentablemente, los análisis, los cortes de video, cuando los subimos a YouTube ya por derechos de imágenes no se pueden, ahí se cortan. Entonces, acá sí compartimos en este medio que es, digamos, en el momento se pueden compartir los cortes, aprovechemos eso y ya a los demás le quedarán un poco las reflexiones y creo que es una forma de mirar el fútbol, o mejor dicho, mirar el fútbol, pero no hacerlo más interesante, ¿no? En el sentido de que tenemos más conocimiento sobre los equipos que están participando. Así que el día de hoy hacemos el análisis del partido Arsenal-Liverpool, que estuvo súper interesante. Creo que ahí ya se ve más que el Liverpool ya tiene un estilo de juego bastante marcado, no sé, yo lo diría más como no pudo cumplir a ciertos planes de juego y el Arsenal va delineando mejor su propuesta deportiva, ¿no? En el caso de Arteta está mostrando, adaptabilidad a lo que tiene, en el sentido de usar las herramientas, los jugadores que tiene ahora, y también yo veo un plan bien definido, ¿no? Esto es un equipo que presione, este es un equipo que repliega bien, creo que el Arsenal, desde que está aprendido o ha mejorado en el formato defensivo, con el aspecto defensivo, que era lo que necesitaban. Entonces, los dejo con Silvio, que va a ser la primera parte del contexto del partido y el análisis del Liverpool. Paso yo a hacer del Arsenal y de ahí vemos Alianza. Así que, Silvio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. En verdad, un gusto que estén aquí conectados. Sabemos que a veces los domingos por la noche también es como pueden haber otros espacios en los cuales hay análisis y a veces es también como mucho gusto que prefieran ver un poco de análisis quizás más
táctico y más a profundidad de las cuestiones como futbolísticas, y quizás no tanto esos análisis que se centran más en meras ocurrencias y en un poco lo que la prensa a veces como magnifica y ese tipo de cosas. Y en verdad agradecemos que estén siempre como con ganas de aprender nuevas cosas, con ganas de profundizar en los temas netamente futbolísticos, que es lo que tratamos de hacer un poco acá, y también tener un espacio de conversación, ¿no? Creo que al final siempre tratamos de darles un espacio también para que ustedes opinen, para generar como algún tipo de conocimiento entre todos, y bueno, eso es un poco lo que quería transmitirles antes de empezar, ¿no? Eh, Les voy a comentar, bueno, para empezar, sobre el partido de el Arsenal contra el Liverpool, que se jugó por la Community Shield, la final de esa competencia, que se juega en el estadio de Wembley históricamente, y que fue el día de ayer, 29 de agosto, a las 10:30 hora peruana, y el partido se jugó, como ya sabemos, a puertas cerradas, por los motivos del COVID. El partido quedó 1-1, y bueno, la tanda de penales quedó 5-4 a favor del Arsenal. Y en verdad creo que fue un partido bastante parejo en su desarrollo. Bueno, ya lo veremos con más detalle cuando vayamos analizando equipo por equipo, ¿no? Para empezar, quiero dejarles el primer gol, que fue el gol del Arsenal. Entonces, a nivel de transiciones igual, buscaban el rápido finalizar, es por las características de los jugadores, ¿no? Si tienes a Aubameyang y la robas, tirásela al espacio que tienes a Maitland Nice, el mismo saque rápido, entonces ese era el análisis del Arsenal. A modo de cerrar, hay una gran mejora en el aspecto defensivo, que creo que es lo que le permite ser más competitivo. En los videos se ve, pero hasta Aubameyang bajando, o sea, hay mucho trabajo defensivo. De ahí tenías en ataque varios registros, de la salida de balón hasta jugar largo con Aubameyang a la espalda, y ese posicionamiento con Maitland Niles. Y en el interior, Tierney pasando, o sea, tienen varias opciones, y yo creo que la gran sorpresa o la gran, por así decirlo, variación táctica del partido es Tierney, ¿no? Tierney jugando de tercer central y de ahí pasando en, en ataque, ¿no? Me pareció algo bien interesante también para trabajar con el jugador, ¿no? Ponerle chip de jugar de tercer central y después de lateral, que eso también implica coberturas, ¿no? O sea, cuando Tierney pasaba, o Aubameyang que se metía, o Xhaka que le cerraba eh, el carril, ¿no? Entonces eso estaba súper interesante. Y apuntes con los cambios, que al final solo fueron cambios de hombre por hombre, no hubo un cambio de posición en el partido, y efectivamente Cédric Soares, pues no sé si ese es su nivel o viene de una, porque no viene de jugar, viene de una lesión, pero el salto cualitativo el salto, mejor dicho, el bajón cualitativo concentrada fue notorio, ¿no? O sea, Bellerín, y eso que tampoco es que haya jugado un gran partido, pero que tiene Bellerín, tiene buena marca y es veloz, ¿no? Entonces, cuando la roba y a veces se lanza, entonces con velocidad te puede sacar cosas bien interesantes, ¿no? Cosa que Soares sí estaba medio flojo. Entonces yo me quedo con eso del Arsenal. No sé si es que alguien más había levantado la mano por ahí, creo que no sé si fue Cristian Sí, había Cristian. o si es que alguien más quiere hablar Sí. algo antes de cambiar de partido. No sé. ¿Escuchan? Cristian. Sí, te yo. Sí, ahora sí. escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas qué noches. chévere sus apreciaciones y también las propuestas de cada equipo. Me parece que lo han analizado de manera profunda, pero quería preguntarles, no sé si han tenido algún tipo de valoración en el tema de las acciones a balón parado de ambos equipos, de los ejecutantes, del posicionamiento, de las marcas y cómo hacen las propuestas en ofensiva y en defensiva. A ver, en el Liverpool hay como ¿Crees siempre que una Mario lo está vigilancia como poniendo bastante en el chat? constante de cómo está posicionado el rival al momento de ejecutar cualquier tipo de acción a balón parado. O sea, creo que eso es algo que más allá de lo que o sea, de las opciones de juego que se puedan plantear al momento de hacer una acción a balón parado,
creo que es bastante interesante cómo siempre está esta vigilancia. No sé si te diste cuenta que hay como uno de estos tiros de esquina donde pasa un poco una jugada similar a lo que fue hace ya un tiempo atrás el gol que les permitió como ganarle al Barcelona en Champions, ¿no? O sea, este como percibir que hay un jugador libre para jugar rápido, aprovechando una ventaja situacional, digamos, ¿no? Porque la situación hizo de que pudieras como generar esa situación beneficiosa. Al final no acabó en algo de riesgo, pero yo creo que sí, eso es algo para destacar del Liverpool, que es como las jugadas a balón parado son jugar, ¿no? Sino constantemente ejecutar la acción a balón parado, y si es que puedo ejecutarla antes porque me va a generar una ventaja, lo hago, ¿no? Del posicionamiento tal cual de las acciones a balón parado, quizás para el próximo partido del Liverpool se podría hacer un poco más de análisis a profundidad de sus acciones a balón parado, tipo de tiros libres y de tiros de esquina. Para este partido no lo hemos hecho porque si no ya se nos va demasiado largo, creo yo, Sí, pero queda pendiente y lo haremos para uno de los próximos partidos. sí, trataremos de hacer. Listo, si alguno más tiene un comentario a este partido, genial. Y si no, vamos a tocar ahora rapidito también Alianza Cusco FC, que nos dejó varias cosas interesantes. Así que dale, dale, Julio. Listo. Voy rápido con eso porque ya sé que estamos tarde, es domingo, entonces, nada, para darle un poco de ritmo a esto del partido de Alianza contra Cusco FC, ¿no? Como todos sabemos, era un partido por la jornada 9, se jugó en el estadio Alberto Gallardo, el 29, y a la 1:15 de la tarde, y fue partido a puertas cerradas y acabó 0-0. Les pongo dos situaciones llamativas del partido, porque, bueno, como no hubo goles, al menos para que vean un par de situaciones interesantes. Uno fue la expulsión de Reinaldo, que marcó buena parte de las características del juego posteriores y previas a su presencia en el campo. Esa era la primera amarilla. Y la segunda amarilla fue en esta jugada de aquí, que honestamente yo no veo falta, o quizás puede ser inclusive ya falta, pero no amarilla necesariamente. Pero bueno, Carrillo en este caso decide sacar la segunda tarjeta amarilla y la roja, ¿no? Y eso, digamos, da un giro bastante radical al partido, porque al final Alianza tiene que sostener el equipo con un jugador menos casi 60 minutos, ¿no? Un poco más. Entonces, bueno, esa fue la acción que llevó a la expulsión de Cruzado. Y luego vemos que aquí está la atajada de Butrón, que también es una de las acciones que creo que fue como las más llamativas del partido, tras un tiro de Minvela casi sin recorrido, pero que Butrón logra sacar bastante bien, ¿no? El balón se metía ahí en una zona inferior, ¿no? Y en verdad era muy difícil esa atajada, pero bueno, Butrón logró sacar el balón en esa ocasión. Y quiero hablarles rápidamente del contexto general. Era el primer partido por la fecha 9. Ambos equipos habían tenido poco tiempo de recuperación. Y el resto de la fecha se va a jugar, bueno, según la planificación, el día de mañana y el martes. Y además es importante también señalar que todavía son dos técnicos que tienen pocos partidos oficiales con sus equipos, ¿no? Ramaciotti creo que tiene solamente 1 o 2 partidos previos a la situación de pandemia, y bueno, Salas recién tiene un partido oficial después, o sea, desde que tomó el equipo, ¿no? O sea, antes de este partido. Con este ya serían 2. En Alianza, bueno, venían de una racha bastante negativa, de 2 empates y antes 3 derrotas. Empató en su último partido con Cristal 1-1. Tenía múltiples lesionados como Da Silva, Aguilar y Duclos. Y había como este aliciente y esto llamativo de que Mora había sido recientemente convocado a la selección, ¿no? Y en el caso de Cusco FC, venía de una racha de 3 victorias consecutivas y antes de 2 derrotas. O sea, en verdad venía como con una buena racha a este partido.
y tenía solamente 65 horas de descanso desde su partido anterior, ¿no? Eso también es algo a resaltar, ¿no? Yo creo que también, en parte, que hayamos visto un segundo tiempo sin tantas aproximaciones y un poco como más trabado, sobre todo creo que es por eso, ¿no? Porque eran dos equipos que venían bastante cansados y sobre todo Cusco que tenía solamente 65 horas de descanso. En sus dos partidos anteriores, ya durante la pandemia, venció a Sport Boys 2-0 y a Carlos Stein por 2-1. Y además ha sido uno de los equipos que más jugadores ha fichado durante la temporada, durante la pandemia, ¿no? O sea, contrató a Sarabia para la defensa, contrató a Mimbela, contrató a Ray Sandoval cuando salió de Cristal. Entonces, creo que también es uno de los equipos que se ha reforzado con algunos nombres que son bastante interesantes, ¿no? Eh, y bueno, respecto a las apuestas, Alianza estaba como favorito, pero tampoco por un amplio margen. Eh, en septiembre del 2019 fue como el último enfrentamiento entre ambos y lo ganó Alianza. Y es muy interesante que los últimos 5 enfrentamientos que se dieron entre ambos equipos, previos a este, los ganaron siempre el equipo que jugaba de local, ¿no? O sea, Alianza ganó el último y el antepenúltimo, y los otros 3 los ganó Cusco cuando se jugó en Cusco, ¿no? Y la tabla, bueno, después de esta fecha, o sea, ya con los partidos jugados de Cusco y de Alianza, pero sin el resto de partidos, está así, ¿no? Con Cusco ya con 13 puntos y con Alianza con 9, ¿no? En verdad, si bien hay 9 puestos de diferencia entre ambos equipos, hay apenas 4 puntos de diferencia entre ambos, ¿no? O sea, al final es una tabla que está muy justa en esa posición central, ¿no? Y que al final, con una sola victoria, es probable que asciendas muchas posiciones y así, ¿no? Eh, y bueno, Alianza tiene apenas 6 goles a favor y 9 en contra. Y Cusco FC tiene más del doble de goles a favor, tan solo con un partido más, ¿no? Tiene 14 goles a favor. Bueno, Alianza en su sistema, digamos, de fase ofensiva, jugaba con un 1-2-1-4-3 antes de la expulsión, digamos, con los centrales haciendo el equipo compacto. En verdad, para los que estuvieron en la charla anterior, he mantenido casi igual lo que había puesto ya para el análisis del partido de Alianza contra Cristal. En cuanto a planteamiento de Alianza, no es que haya cambiado tanto su planteamiento inicial, ¿no? Luego ya después de la expulsión hay algunos cambios, sí. Cruzado como un distribuidor y decidiendo el cambio de orientación hacia qué sector convenía jugar en cada jugada. La búsqueda de un juego asociativo entre el lateral, el mediocentro y el extremo, ¿no? Sobre todo en la banda izquierda, y también en algunas ocasiones por banda derecha, pero ya después, además de la expulsión, fue mucho más difícil hacer ese movimiento por zona externa, por zona de banda, por la banda derecha, y sí se logró hacer en algunas ocasiones más por banda izquierda, ¿no? Y con algunas apariciones de Rubio para desmarques de apoyo para generar algunas superioridades en esta zona de aquí, ¿no? En fase defensiva, normalmente se hacía un agrupamiento en un 1-4-4-1-1, ¿no? Donde había como bastantes basculaciones según el sector por el cual decidiera atacar el rival, y todavía sigue como careciendo en algunos momentos de dejar algunos espacios entre estas dos líneas Alianza. Entonces ahí como aparecía en algunas oportunidades Mimbela, sobre todo en el primer tiempo, y generaba algún tipo de riesgo, ¿no? Los mediocampistas tratan de dar ayuda, o sea, Bayón trata de meterse un poco más en fase defensiva para apoyar a Cruzado como un doble pivote, y Ascuez queda como un poco ayudando a Rubio en la presión hacia adelante, ¿no? Eso era un poco lo que ya habíamos visto contra Cristal y que se repitió en este partido contra Cusco, ¿no? Y hay algunos errores que se mantuvieron también, que es el repliegue intensivo. En algunas ocasiones Cusco jugaba como a la espalda del bloque defensivo cuando Alianza estaba más en fase ofensiva y había una pérdida de balón, o sea, en transición, digamos, ataque-defensa de Alianza. Y sobre todo buscaban ahí a Carando para jugar en largo, con algunas caídas a banda para Rivera, que también era algo que hacían bastante, de manera bastante interesante, ¿no? Y bueno, hay algunos problemas en la vigilancia de los laterales cuando hay posesión de balón, ¿no? Y hay este repliegue que a veces está más centrado en el balón y no tanto en percibir tanto balón como posicionamiento del rival, ¿no? Entonces creo que esas son algunas cosas que a Alianza le siguen costando, ¿no?
Cuando el partido pasa a estar con 10 jugadores, en fase defensiva, Alianza juega con un 4-4-1, básicamente, ¿no? Y con una doble línea de 4, con Bayón como pivote junto con Ascuez, pero Ascuez, o sea, ayudando en la fase defensiva, pero a veces también le costaba ese retorno. Y sobre todo para el segundo tiempo hay un cambio del lado de Gómez y de Mora para generar que ellos hicieran movimientos interiores y dejar la banda para los laterales, ¿no? Eso se da un poco en el segundo tiempo. Y en fase ofensiva, hacia el final del primer tiempo, hay algunas cosas interesantes que creo que sí es interesante resaltar, que era el posicionamiento en 1-2-4-2-1, más o menos, que era con Quijada y Rodríguez, y con Mora haciendo un movimiento interior para casi apoyar a Bayón en esa salida de balón, con Rosell sí progresando por banda y con Salazar haciendo el recorrido por toda la banda ya que Mora no estaba, ¿no? Con Ascuez y Gómez un poco de enlaces y con Rubio delantero, ¿no? Eso fue algo que llamó la atención y que funcionó hacia el final del primer tiempo y que ahora lo voy a traer un poco a mostrarlo con algún video, ¿no? Y algo que ya habíamos mencionado mientras que hablábamos del partido del Arsenal era este error frecuente del juego en largo en salida de balón, que veremos unos cortes de eso. Respecto al juego combinativo, les traigo para refrescar un poco el gol que hizo Alianza contra Cristal, ¿no? Como ustedes ven aquí, la salida de balón fue en un 1-2-1-4-3, que es un poco lo mismo que trató de hacer en el partido de ahora contra Cusco. Los movimientos en triangulación entre lateral, extremo y medio centro, ¿no? Aquí vemos cómo se mueve Ascuez, cómo se mueve Gómez, cómo se mueve Rosell, para generar un poco de progresión en el juego y desorden en la defensa rival, ¿no? En el bloque defensivo rival. Cruzado, que es el que decide hacia qué sector del campo orientar el juego, y la línea defensiva bastante elevada para posicionar al equipo en campo contrario, ¿no? Nuevamente, las triangulaciones por sector izquierdo, que es lo que está logrando ejecutar más Alianza, y que es algo que veremos ahora en un corte del partido contra Cusco. Y bueno, el centro, que en este caso termina con el gol de Bayón, ¿no? Se las pongo una vez más rápidamente. El bloque en 1-2-1-4-3, ¿no? La salida de balón entre centrales y con la aparición de Cruzado. La rotación externa de lateral, extremo y medio centro. Vemos cómo Ascuez hace el movimiento. Otra vez el movimiento aquí de Gómez, el movimiento de Rosell. Desaparición de Rubio para hacer los desmarques de apoyo, ¿no? Cruzado decidiendo hacia dónde orientar el juego, la línea defensiva elevada. Y nuevamente la triangulación por banda con rotación de jugadores. El centro de Gómez, el control no del todo efectivo de Mora, pero que logra sacar atrás para la finalización de Bayón, ¿no? Y ahora les quiero mostrar una jugada del partido contra Cusco FC, ¿no? Por si acaso ahora Alianza está de blanquiazul, ¿no? Para distinguir del otro partido. Bueno, nuevamente la aparición de Cruzado para iniciar el juego. Cruzado es el que toma ese inicio de salida de balón. Nuevamente las triangulaciones. Aquí vemos la línea de 4, la línea de 3, ¿no? Aquí vemos cómo se arma de nuevo este triángulo entre Gómez, Ascuez y Rosell. Rosell haciendo algunos movimientos interiores muy interesantes, ¿no? Nuevamente se vuelve a configurar el triángulo, y en este caso no hay un buen pase, ¿no? Pero nuevamente vemos esta iniciativa de Alianza de caer un poco en las mismas tendencias de juego, ¿no? Vamos a verla de nuevo, ¿no? Cruzado haciendo el movimiento de retroceso para ser el iniciador del juego, ¿no? Buscando una posición libre entre el delantero y el mediapunta. Y Cruzado empieza
distribuir el balón, ¿no? Nuevamente, Asquez con Rosell y con Gómez empezando a hacer este triángulo, la línea de 4 y la línea de 3, ¿no? Y nuevamente Cruzado distribuyendo el juego, decidiendo hacia dónde orientar el juego en esta ocasión. Nuevamente el triángulo exterior conformado por estos 3 jugadores. En este caso no va a progresar, pero hay un movimiento interior de Gómez, otra vez exterior de Rosell. Y bueno, el pase no es bueno de parte de Asquez, pero esa es un poco la idea de juego combinativo que trataba de hacer Alianza, ¿no? Luego quería traer estas jugadas de salida en largo de Butrón, y bueno, hacer un poquito también de crítica sobre quizás un planteamiento que no fue del todo acertado tras la expulsión de Cruzado, ¿no? Tras la expulsión de Cruzado, Alianza se queda sin alguien que sacar el balón limpio desde atrás, y lo que empieza a suceder es de que esa salida en corto que trataba de hacer Alianza ya no es factible porque no aparece Cruzado, pero el bloque defensivo de Alianza está posicionado como para un juego en corto. Es más, Butrón está llamando a los jugadores para salir en corto, pero decide salir en largo, ¿no? Decide salir en largo y hay una pérdida. Luego, por ejemplo, vemos una segunda jugada donde se juega con Rodríguez. Rodríguez en este caso va a ser el que decide salir en largo, pese a que el equipo está posicionado en corto, y otra nueva pérdida, ¿no? Que termina en una recuperación, bueno, y hay otro nuevo intento de salida. Otra vez Butrón con el balón en sus pies, juega en largo, y en este caso sí Rubio logra hacerse del balón y progresar en el juego, ¿no? No sé, yo no le mandé un link que están analizando el partido. Y luego, aquí vemos otra vez un juego en largo de parte de Alianza, que va a acabar en una nueva pérdida de Rubio contra Sarabia, ¿no? Una última jugada de balón en largo. Son, si se dan cuenta, ya 5 jugadas que les he puesto muy similares. Nueva pérdida de Alianza que termina en una falta de Quijada sobre Carando, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 5 jugadas consecutivas en un rango de tiempo de más o menos unos 15 minutos, en que Alianza decide jugar en largo y solamente gana una de 5 jugadas, ¿no? Entonces, creo que ahí ese posicionamiento de Alianza como para salir en corto, pero decidiendo salir en largo, es lo que genera que en algunos momentos Alianza no progresara en el juego, ¿no? Creo que si uno decide poner el bloque para salir en corto y decide lanzar el balón en largo, al final es muy factible que tú pierdas el balón en largo porque no tienes una red de caída del balón y no tienes jugadores para la segunda jugada que estén cercanos a la disputa que probablemente ejecutaba Rubio contra alguno de los centrales, ¿no? Entonces, creo que si Butrón o el mismo Rodríguez iban a optar por algún tipo de juego más en largo, lo ideal habría sido sacar antes al equipo, posicionarlo más en campo contrario, agruparse hacia alguna de las bandas ligeramente y a partir de ahí recién hacer el juego en largo, ¿no? Que era un poco lo que hacía el Arsenal cuando Martínez veía conveniente, ¿no? Agrupar al equipo en campo contrario y a partir de ahí recién darle unos segundos para que se agrupara y ejecutar el lanzamiento en largo, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería mostrarles de la salida en largo de Alianza. Y luego quiero mostrarles, para terminar, un momento de juego combinativo de Alianza con un jugador menos, ¿no? Cómo se daba este juego combinativo hacia el final del primer tiempo, donde pese a tener un jugador menos, Alianza logró como articular una jugada bastante larga y bastante bien configurada a partir de estar con un hombre menos, ¿no? Es un lateral que ejecuta rápidamente Gómez, la tiene Rubio y bueno, digamos, ante la imposibilidad de progresar, lo que deciden es mantener la posesión retrocediendo el juego, ¿no? Un poco cuidar la posición del balón porque habías estado bajo, digamos, ataque del rival durante buenos pasajes del partido. Se prioriza la posesión y Bayón ya decide retroceder cada vez un poco más, jugar al hombre libre y se empieza a retroceder la jugada, ¿no? La jugada termina en Butrón, pero claro, si te han estado atacando durante buen pasaje del primer tiempo, lo que decides es mantener un poco la posesión del balón para por lo menos hacer un poco descansar a tus jugadores con el balón, ¿no? Y acá es algo muy interesante la aparición de Mora en un sector muy interior del campo, ¿no? Dejando la banda, si ustedes se dan cuenta aquí, a Salazar, ¿no?
Esto se da más o menos como al minuto 40 del primer tiempo, ¿no? Donde aparece Mora y Bayón en esta línea, digamos, de doble pivote o de doble mediocentro, ¿no? Que es bastante interesante que Mora haya hecho ese movimiento, porque, claro, además no estaba participando mucho del juego en la banda derecha, ¿no? Y es muy interesante como aquí, si ustedes ven, se empieza a diseñar este posicionamiento de Ascuez y Gómez, que ahora los vemos aquí, pero luego los vamos a ver un poco más adelantados como organizadores, ¿no? Antes Ascuez además había ya estado por esta zona del campo, ¿no? Entonces creo que es interesante cómo a partir de este posicionamiento de alianza con balón, como que empiezan a generarse una nueva serie de roles, ¿no? En este tratar de proponer a partir de la tenencia, pese a tener un hombre menos, ¿no? Yo creo que era difícil sostener un juego así durante 60 minutos con un jugador menos, pero creo que al menos esto deja algunas cosas interesantes que analizar, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente están Gómez y Ascuez para la progresión hacia líneas más ofensivas, Rubio con alguna caída a banda para tratar de progresar, y bueno, acaba en una falta en área rival, pero claro, Alianza logra hacer una circulación de balón más o menos larga, que al final acaba en esta falta, ¿no? Se las pongo de nuevo ya para terminar con un análisis un poco más escueto de Alianza, pero igual queríamos traerles algunas cosas que habíamos visto del partido, ¿no? Aquí el retroceso de Rubio, una vez que no se logra progresar en el juego. Gómez trata de progresar, pero bueno, nuevamente no se logra y Bayón trata de limpiar un poco la jugada. El retroceso ya de Rosell con Bayón. Y el juego hasta atrás con Butrón. Los centrales que empiezan a abrirse un poco más, y Mora, que aparece en este pasaje del partido como, con movimientos interiores. Y creo que quizás es un poco lo que lleva a Salas en el segundo tiempo cambiarlo de banda para que los movimientos interiores de Mora fueran más naturales, ¿no? Y nuevamente aquí, bueno, Quijada progresando un poco, tratando de elevar la línea de centrales para compactar el equipo y generar algún tipo de superioridades en algún sector del campo. Los movimientos de Ascuez y de Gómez para empezar a enlazar hacia posiciones más ofensivas. Ascuez ocupando la posición de 9 cuando Rubio está por situación de extremo. Y bueno, ahí el despeje que acaba en una falta de Gómez, pero un poco lo que queríamos mostrarles, ¿no? Y hasta ahí un poco lo que habíamos traído de Alianza para ahora. Creo que también hay algunas cosas que resaltar de Cusco FC. O sea, me llamó mucho la atención el doble pivote que planteaba Cusco, ¿no? O sea, con González y con Atoche. Creo que es bastante interesante lo que hacían ellos dos. Y después, bueno, la figura de Mimbela creo que también como articulando el juego y todo eso como durante el primer tiempo fue bastante importante, pero claro, después llamó un poco la atención como cambio de Mimbela por Gutiérrez y a partir de ahí como hacer un cambio de estilo de juego, y creo que al final en el segundo tiempo como que un poco no se hicieron mucho daño, ¿no? Y más fue lo que pesó el cansancio de Alianza con un hombre menos, pese a que tenía un poco más de descanso desde su partido anterior, y de Cusco, que había tenido muy pocas horas de descanso, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas como marcaron mucho el devenir del segundo tiempo, ¿no? No sé qué opinas tú, Jesús. Sí, yo creo que lo de Alianza ya, ese patrón que hablamos los primeros partidos de movilidad de esos triángulos lateral, interior, también a veces con el 9, eso es un automatismo que ya trabaja el profesor Salas, que obviamente lo va a replicar en Alianza, ya se está viendo. Eh, Después, otra vez Rosell, me parece que sigue jugando bastante bien. Para mí es uno de los que hay que seguir en Alianza. No es tan joven, Rosell creo que tiene 26 por ahí. 25 años, sí, tiene 25 años. No es tan joven como para que tenga más predicción, pero bastante bien con la función de lateral, ¿no? Y de ahí lo que estábamos comenzando de Cusco FC, que de realidad, o sea, creo que Alianza la viene sacando barata 2 veces, ¿ah? O sea, este partido también era para que lo gane Cusco FC si se ponía un poco
no sé, entre agresivo. Yo era más de pensar en mi Vela jugando todo el partido. Eh, Al final un poco que Cusco FC tampoco es que tuviera tantas variantes, ahí al final unos centros, pero no concretó tanto. Entró Ray Sandoval, a lo mejor hubiera sido poco antes, porque creo que sí le da otro salto de calidad al equipo, ¿ah? Cuando la tenía, no se metió mucho, creo que en la fase de finalización, pero sí, no la perdía, la recuperaba, jugaba con los compañeros. Entonces, yo creo que ahí va dos partidos que Alianza tranquilamente ha podido perder. Este, pero bueno, los de Luis Mora también bien, Ajuez también, así que no, eso quedaría sobre Alianza. Sí, no sé si es que alguien quiere comentar algo de ese partido, si es que alguien lo vio, o qué le pareció, algo más que quieran destacar de ese partido o conversar, no sé. Yo creo que igual también habría sido interesante ver un partido donde jugaran 11 contra 11 los 90 minutos, ¿no? O sea, pero creo que es bueno también que empecemos a ver también algunos planteamientos, ¿no? Y entender un poco cómo se puede dar esa suerte de igual generar como posesiones un poquito más largas cuando eres superior al rival, pero igual tienes un hombre menos, cómo puedes tratar de descansar un poco con el balón y proteger esa posesión en algunos pasajes para no sufrir tanto y Alianza mejorar con un jugador quizás. menos le movía la pelota, o sea, le manejaba la pelota con un jugador menos a Cusco por eso. Y Cusco FC no es que tenga tan poco plantel, o sea, No, no. tenía más, por eso decía, tenía más opciones de Sí, o jugar. sea, los mismos Carranza, Rivera, en verdad, a mí también me parecieron bastante interesantes en comercio, ¿no? O sea, es como, creo que tiene jugadores ahí que son bastante interesantes, sumado a lo que ahora es también como con Sandoval y con Mimbela, ¿no? O sea, ofensiva tiene, ¿no? Y sumado a que Carando además, o sea, las veces que se le ve jugar y que ha jugado acá en el medio peruano, también ha tenido como un No, desempeño marca bastante diferencia, bueno, ¿no? marca diferencia, lucha bien, sí. Sí, Carando ese partido sacó un par de pelotas que, o sea, que él se las ganó. Eso es un 9 que también da salida, creo, y robado. Entonces, y fuera de la parte ética, me parece que Cusco FC aprovecha lo de Ray Sandoval, ¿no? Una, ya eso entra en otro plano, pero ya en el plano deportivo, traerte, porque probablemente le haya salido no tan caro, salió a ser medio barato. Entonces es un buena, no desde lo ético, pero desde el beneficio para el club. O sea, es un golazo para Cusco FC, ¿no? Ya después todo el mundo le va a decir que son unos desgraciados, pero si tú quieres para armar un equipo competitivo, también pensando que no es un jugador a largo plazo, ¿no? O sea, es un jugador que te puede rendir esta temporada y ahí listo, ¿no? Y él debe tener otras aspiraciones, otras predicciones, pero esta temporada te sirve, te da el rendimiento y ya después seguir a otro equipo, qué sé yo, ¿no? Me parece una buena jugada de la parte deportiva. Eh, bueno, Lo si que es importante alguno... analizar, Dime. uy, no sé si es que me escucha. ¿Sí? Bueno, lo que también Alianza, algo para analizar es que el próximo partido creo que tiene hasta otros jugadores que están con suspensión por tarjetas amarillas o por la roja de Cruzado en este caso. O sea, creo que está Ajuez, está Salazar, el mismo Cruzado y había uno más, me parece. Y claro, habrá que ver también cómo ahora plantea el partido siguiente con, con más ausencias, ¿no? Porque la ausencia de Duclos va a seguir, la ausencia de Aguilar creo que también va a seguir, entonces eso es también algo que está un poco ahí, que también es necesario como mirar, ¿no? Bueno, no sé si es que alguien más quiere como comentar algo del partido de Alianza, o que levante la mano, o que active su micro, que son bienvenidas las opiniones. Yo. Dale, Max, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que están conectados, a Jesús, a ti Silvio, muy felicitarlo por la explicación, muy bien todo. Y bueno, el partido de Alianza con Cusco FC, como ustedes lo acaban de recalcar, me hubiera gustado también ver el partido 11 contra 11 por la calidad que tiene Alianza de jugadores, ¿no? Pero considerando, a mí me gusta también lo que están mostrando Patricio Rubio, el 9 ex Universidad de Concepción, ¿no? También.
Y bueno, hace un juego que también se retrae para asociarse en el medio campo. Y es un jugador que también en cualquier momento te puede aparecer por las bandas o llegando de 9 solo, ¿no? Como lo demostró también en la Copa Libertadores cuando jugó contra Cristal. Apareció por en medio, por los costados, ¿no? Siempre hay referencia en el área. Y bueno, bueno la apreciación que tengo yo es casi parecida a la que ustedes han venido explicando con Osli Mora, que está jugando muy bien y que por algo no también se ha ganado la convocatoria por Ricardo Gareca, ¿no? Eso Sí, es todo, sí, chicos. sí, creo que es verdad, ¿no? O sea, lo de Mora es bastante interesante y se está ganando como un lugar, ¿no? O sea, creo que va a ser interesante también ver qué cosa puede ofrecer para la selección, ¿no? Y un poco por esa línea, ¿no? Lo de ver el partido 11 contra 11, sí, o sea, creo que a todos nos habría gustado, sobre todo porque además la expulsión yo creo que se pudo haber evitado de alguna manera, ¿no? O sea, y por más de que Cruzado a esas alturas del partido había hecho ya 3 faltas, creo que alguna de las tres podría, o sea, alguna más de las tres podría no haber tenido amarilla y tranquilamente poder seguir con un partido 11 contra 11, ¿no? Pero bueno, imagino que también, o sea, yo no creo que haya como mala intención de los árbitros, ni mucho menos, simplemente es como a veces, así como los jugadores cometen errores, quizás un arbitraje también puede cometer algunos errores y nada, los equipos también tienen que estar preparados para suplir esas circunstancias, ¿no? No sé si es que hay algo más por ahí. Dale, John, activa tu micro y te escuchamos. Buenas noches ante todo. Mi consulta era, para usted, en este caso, a partir de la expulsión de Reinaldo Cruzado, quedándose en inferioridad numérica y quitándole un jugador clave para la opción de salida, y, obviamente, para usted, ¿qué variante le hubiera dado a toda esta situación? ¿Qué jugador, qué sistema, qué modificación hubiera tomado en cuenta para proseguir con el partido? Gracias. Sí, yo creo que, o sea, lo que se hizo estuvo bastante bien planteado desde el cambio como a pasar a jugar con un 4-4-1, digamos. Era una manera de un poco resguardarse y a partir de generar como estos movimientos interiores de Mora y de Gómez, como tratar de dar progresión en el juego, ¿no? Algo que no me terminó de convencer fue el cambio de Rosell. Creo que Rosell estaba haciendo como un muy buen partido, ¿no? Y yo creo que habría preferido como dejar a Rosell en campo y a partir de ahí empezar a hacer algún otro tipo de cambios, ¿no? Me parece que Asquez como que sí se quedó como sin gasolina en algún momento del partido y creo que todavía no está como para cumplir como a cabalidad 90 minutos funciones defensivas y ofensivas al mismo tiempo, ¿no? Como que en esa zona de media punta, de volante ofensivo, como que está pasando un poco más desapercibido en cuanto a su físico, ¿no? Y puede como ahí desempeñarse, como tocando un poco el balón y quizás no haciendo tantísimo desgaste, pero claro, con un jugador menos, al final sí sientes ese como pequeño punto menos de estado físico que puede estar teniendo, ¿no? Y claro, bueno, en esa línea defensiva no sé si es que Escate estaba como con posibilidad de estar quizás en banca y habría sido interesante. O por último, quizás, bueno, el mismo Cornejo, no sé qué tan bien como podía estar para esa posición que después entró, pero tampoco siento que como aporta mucho, ¿no? O sea, creo que Alianza también siente mucho las ausencias que ha empezado a generar en base a los jugadores que se han ido, en base a los jugadores que están lesionados y ahora además en base a los jugadores que van a estar suspendidos para el próximo partido, ¿no? Entonces, eso va a hacer que sea mucho más difícil como hacer replanteos y que durante el partido tú encuentres de dónde tirar mano para hacer un replanteo y encontrar a alguien en la banca que te permita encontrar soluciones, ¿no? O sea, yo creo que al final, dentro de lo escaso que está haciendo en este momento el plantel de Alianza, Salas más o menos la está librando porque es lo que hay, ¿no? Eh, sí, y porque claro, o sea, al final yo creo que sí, Zúñiga y Cornejo quizás no están como para hacer una solución, ¿no? Quizás si es que ya tienes el partido como cerrado y quieres sostenerlo, puede ser que sí, ¿no? Pero si es que quieres hacer un cambio en el guión y aportar algo más, creo que se te quedan un poco cortos, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿no? Yo creo que lo correcto fue lo que hizo Salas,
por ahí el cambio de Rosell es lo único como discutible, pero un poco en esa línea. No sé si es que alguien más levantó la mano, creo que Alonso. Sí, buenas noches con todos. Quería comentar que a diferencia de años anteriores, la defensa de Alianza en estos últimos 2 partidos se ha mostrado muy sólida en comparación a antes cuando Alianza metía muchos goles pero también recibía. Esta vez con los defensas, con Quijada y con Rodríguez, Alianza muestra más solidez defensiva, pero al mismo tiempo no logra conectar su ataque con su defensa. Su medio campo queda muy desconectado del juego, ya sea quizás por la expulsión de Cruzado, pero en el partido con Cristal también se vio de que al medio campo de Alianza le falta combustible en el segundo tiempo. No logra conectar ni hacer las transiciones rápidas que me parece que quizás las busca. Sí, sí, es verdad, claro, bueno, es difícil hablar de estas o sea, precisamente de estas transiciones con un nombre menos, ¿no? Pero sí creo que precisamente, o sea, si es que tienes un nombre menos, es a lo que tienes que apostar un poco más, ¿no? Es ahí donde tú empiezas a debatirte si es que lo que tienes que hacer es como controlar el partido a partir de la posesión y cuándo aprovechar las transiciones. Yo creo que en un equipo que todavía está en aprendizaje de distinguir los momentos, es donde te cuesta un poco más, ¿no? O sea, cuando distinga mejor los momentos de Alianza, de cuándo debe atacar en transición y cuándo debe pasar a hacer esta posesión de balón, como se ve un poco en esa jugada que les puse de decidir tener la tenencia de balón y no arriesgarla porque ya venías de varias pérdidas, creo que es lo que va a hacer como crecer en el juego a Alianza, ¿no? Creo que eso es cierto. Y después, bueno, lo de mejorar la línea defensiva, creo que sí es verdad. Ha mejorado mucho en su bloque defensivo, en fase defensiva, pero creo que todavía le está costando cuando está en ataque y hay una transición defensiva de parte de Alianza, ¿no? O sea, pasar de ataque a defensa, y a veces cuando le juegan a las espaldas o se generan estos paracaídas de los extremos del rival, creo que todavía encuentran como muchos espacios libres defensivo asentándose atrás, como bloque compacto. Creo que todavía en la transición de ataque a defensa le está costando un poco, ¿no? No sé si es que alguien más quiere opinar algo más por ahí, o si no ya Sí, vamos imagino que es un poco cerrando. tarde porque A, ya... a modo de concepto para los que hablaron de los cambios, mayormente cuando te sucede esto, lo que tienes que buscar es primero solucionar la parte de atrás, no quedar desprotegido, ¿no? Entonces, si te botan un medio de esas características, lo que haces es tirar un poco el equipo para atrás, y si jugabas con tres, se vuelven dos delanteros, o si no uno, no es lo que mayormente tratas de cubrir cuando te expulsan un jugador de la línea medio defensiva, ¿no? En este caso, a la expulsión de Cruzado, al tener un jugador con unas características parecidas o que cumplen una función parecida, que es Bayón, o sea, porque eh, si, digamos, se va Cruzado, quien le iba a dar salida y tiene algo de recuperación es Bayón, entonces se podía mantener el mismo equipo, solo que ¿qué hacías? Bajabas a Bayón, bajabas a Ascuez y dejabas un poco un jugador menos en ataque, ¿no? En algunas posiciones, en algunos casos, cuando echan, hay posiciones que echan que tienes que reemplazar. Puede ser un central, por ejemplo, ¿no? Si hubieran, por ejemplo, expulsado a Quijada, ¿no? Entonces, ahí lo más probable es que tengas que poner un central porque no tienes un jugador con unas características parecidas. No veo a Bayón siendo central, no veo a Rosell siendo central. En este caso, tienes a Salazar, ¿no? Que Salazar jugó de central a otro equipo. Por ejemplo, ¿no? Haciendo ya planteamientos de podría pasar un partido. Podrías pasar a Alberto Rodríguez y Salazar de central, y tendrías que buscar ahora un lateral derecho, ¿no? Por ejemplo, ahí podría sacrificar a Ascuez, o yo haría lo mismo, sacaría a Cruzado, porque Cruzado es un cambio que igual ibas a hacer, ¿no? Por ejemplo, si votan si echan a Quijada, ¿no? Entonces, Cruzado era uno, tenía los tickets para salir porque igual al minuto 50, 60 le ibas a cambiar. Entonces, preferible dejar a Bayón, sacar a Cruzado y poner un lateral derecho, ¿no? Y pasas a Quijada central o un central para que vaya por el lado por Cruzado, ¿no? Esos son cambios que ya vendrían más de hombre en lugar de posición. Este cambio era rearmar el posicionamiento, y me da la sensación de que Alianza se lo quiere jugar como si tuviera 11
11 todavía, ¿no? En partes le sale, pero lo interesante es que teniendo, hay unas partes que tiene control del partido, hace buena jugada, llega, ¿no? Entonces, yo creo que va más un poco por la deficiencia de Cusco FC para conseguir hacer algo ahí, eh, más ataque, más profundo. Bueno, ahí yo creería que Cusco FC le pudo hacer algo más, ¿no? Más que Alianza con otra actitud. Bueno, entonces yo creo que ya con eso estamos, muchachos. Muchas gracias por participar. Agradecemos que hayan estado aquí, que hayan compartido con nosotros. Esto queda grabado, lo pueden ver mañana, a partir del martes, perdón. Y vamos a estar haciendo periódicamente más análisis de partidos, sobre todo de la Liga 1 también, del descentralizado, para ir construyendo el conocimiento del equipo, ¿no? Ya entró Arrué, algunos minutos, no creo que no marcó tanta diferencia, pero también va a ser una de los jugadores que está ahí, que va a ser irrelevante en el equipo, entre Gómez. Yo creo que entre Gómez y Arroyo ahí va a estar la lucha por esa posición. Yo creo que Rosell está muy sólido en el lateral como para quitar a Rosell, poner a Gómez y subir a Arroyo. Podría ser una opción si es que el partido de repente... Podría ser una opción, por ejemplo, si votaran a uno del equipo contrario. Si echan a uno del equipo contrario, podrías hacer ese cambio y tener dos jugadores más ofensivos, ¿no? Y te quedas con una línea de 3 y mandas a Gómez y a Rue al ataque, por ejemplo, ¿no? Podría ser una opción cuando tú estés en superioridad. Pero queda ahí todavía interesante por seguir viendo a Alianza. Así que, nada, muchachos, un abrazo y cualquier cosa estamos en contacto y atentos. Tú, Silvio, algo que decir. Nada, que cuando quieran estamos aquí también para seguir analizando fútbol y de hecho vamos a seguir con estos análisis que creo que ayudan un poco como a pensar más desde lo táctico, sobre todo a los equipos y bueno, trataremos también de incluir esto que decían de algunas cosas también de estrategia, de acciones a balón parado para también analizar algunas de esas cosas. Y listo, que ya nos vemos probablemente en lo que viene de la semana o en los próximos días con algún análisis de algún otro partido.